Hello, my friends. How are you today? Welcome to mi cocina. El día de hoy vamos a preparar una deliciosa pizza especial para personas intolerantes al gluten y a la lactosa. Los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes: media taza de hojuelas de avena, media taza de agua, una cucharada de aceite de oliva, un cuarto cucharadita de sal, un octavo cucharadita de orégano, media taza de salsa de tomate. Esta la puse a hervir muchas veces hasta que quede espesa. Le agregué albahaca y orégano. Aquí tengo media taza de queso, este es de almendra. El cuarto de una cebolla. Aquí tengo unas hojitas de albahaca, 4. 2 pedazos de chile dulce, verde y rojo. Un pedazo de piña. 3 aceitunas rellenas de pimentón. 2 hongos. Y esta es una tira de bacon de cerdo que la voy a sofreír. Todo esto se lo voy a agregar porque a mi hija, cuando le hago pizzas, quiere con todo. Y en los restaurantes no se lo venden con todo y tampoco se lo venden de harina de avena. Lo primero que vamos a hacer es licuar las hojuelas de avena junto con la sal. Lo voy a licuar por 30 segundos. Después lo remuevo un poquito y otros 30 segundos. En total 1 minuto. Pasó el minuto. Aquí tenemos nuestra harina de avena. Media taza de harina y media taza de agua. Lo mezclamos bien. Ya está bien mezclado. Ahora vamos a dejarlo reposar por 10 minutos para que la harina absorba bien toda el agua. En el momento que tengo reposando la harina con el agua, voy a sofreír este tocino, este cerdo. Si no le quiere poner tocino a la pizza o jamón, entonces va a tener que poner una cucharadita de aceite de oliva para después tirar la masa y que se forme la tortilla. Ahora voy a picar la cebolla en julianitas. Aquí tengo un cuarto de cebolla, pero no la voy a usar toda. Igual pico el resto de los ingredientes. Porque así dice mi hija, pero a mí me gustan con todo, dice. Pero con todo no se lo venden. Y esto es lo favorito de ella. Si es posible, le gustan solo de hongos. Pero yo creo que como es pequeña, solo voy a hacer una para ella. Un hongo o champiñón, como le quiera llamar. Creo que con uno va a ser suficiente. Si no, ahí tengo el otro. Ya el bacon ya está frito. Entonces en esta misma grasa, aquí que está embarrada, voy a preparar la pizza cuando pasen los 10 minutos. Pasar los 10 minutos, podemos ver cómo la avena ha absorbido el agua. La miramos bien espesa. Entonces en esta voy a hacer una pizza pequeña porque hoy viene mi hija y eso le voy a dejar para que coma. Le voy a agregar un poquito de este aceite, pero si no usa bacon, entonces puede hacer echarle un poquito de aceite de oliva. Entonces tiramos la masa aquí en la fridera, que vaya bien distribuida.
y lo llevamos al fuego a temperatura media baja por 10 minutos tapado. Después de 10 minutos lo destapo. Pasaron los 10 minutos. Ahora la vamos a dejar 10 minutos más, pero sin taparla. En total ya pasaron 20 minutos. Ahora voy a chequear el tiempo, otros 10 minutos más. Le voy a agregar la salsa de tomate, que está bien espesa. Déjeme mostrarle. Aquí fue donde la salsa de tomate la cociné hasta que se espesó. Le agregué orégano, una cucharada de azúcar y albahaca. Le agrego el orégano extra. Y le voy a empezar a agregar un poquito más de salsa de tomate aquí. De este queso le voy a agregar la mitad. Si se desborda no hay problema. Ahora el tocino. Usted le puede poner los ingredientes de su preferencia. Si no le gusta la piña, pues no le agregue piña. Si no le gusta el tocino, pues no le agregue tocino. Ahora le agrego la piña. Los hongos, que son sus favoritos. Aceitunas, puede ponerle negra si quiere. La cebolla, chile dulce, otro poquito extra de albahaca. También olvidé mencionarles que aquí tengo espinaca, que a ella le encanta, y arúgula. Le voy a agregar un poquito del aceite y le agrego el resto del queso. Recuerde que este es queso de almendra. Ahora lo tapamos por 10 minutos, siempre a fuego medio bajo. Pasaron los 10 minutos. Ahora lo voy a dejar 10 minutos sin taparlo, porque quiero que la parte de abajo, la tortilla de avena, quiero que quede un poquito tostadita. Ya pasaron los 20 minutos. Ahora vamos a sacar nuestra pizza y voy a esperar que se enfríe porque ahorita no la voy a poder probar. Que conste que solo la voy a probar porque es para mi adorada hija. Mis amigos, esto es lo que me sobró. Entonces, ella misma, mi hija, se la puede hacer sola mañana. Pero mire qué delicia. Ahora la vamos a partir. Todavía está caliente, pero se puede comer. Vamos a probarla. Oh my God, está súper delicioso. Para las personas celíacas o intolerantes al gluten, como mi sobrinito Hugo allá en Tela y mi hija aquí en el norte, esta es la opción más saludable para ellos. Huguito, tu mami te lo puede preparar. Muy facilito. Nos vemos en el próximo video y los quiero mucho. Créanme, está súper deliciosa. Bye. No como más porque ya tiene dueño.